Ya había ciudades, metalurgia, música y tecnología, pero también tan oscuro que terminó colapsando bajo su propia corrupción. ¿Por qué los seres humanos vivían más antes del diluvio? ¿Qué destruyó realmente a esta civilización y qué relación tiene con las profecías bíblicas del final de los tiempos? Hoy voy a responder a todas estas preguntas, pero primero... Gente, ¿ustedes qué creen? Uf, esto está un poco fuerte, no pensé que hace frío. ¿Ustedes qué creen que lo que pasó al final del diluvio, si existe los gigantes o no? O si existe Leviatán, todo eso. Así que, sigamos viendo. Pero vayamos a la Biblia. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en Voy a dar gran mucho el manera. micrófono. Cuando Dios terminó su obra creadora, la tierra era un reflejo puro de su gloria. Era un mundo perfecto, puro, intacto. No existían los desiertos abrasadores, ni los polos congelados. No había hambre, ni enfermedad, ni muerte. Todo lo que existía era... ¿Cómo que no hubo hambre, enfermedad ni muerte? Eso no sería el Edén, prácticamente. Me dejé un poco pensando, Era vida y vida en abundancia. Adán fue creado para habitar ese paraíso, no solo como espectador, sino como administrador. Su cuerpo era vigoroso, libre de todo deterioro y enfermedad. Su mente era clara, capaz de nombrar cada criatura del Edén sin error. Y su espíritu, estaba en perfecta comunión con el Creador. Pero todo cambió en la caída. La famosa serpiente, el fruto prohibido, el error que condenó a la humanidad a perder ese vínculo directo con Dios. Nos encontramos entonces con que el hombre había sido expulsado del paraíso, pero que vivía en un planeta 0 kilómetros, prácticamente nuevo y muy distinto al que tenemos hoy. ¿Pero qué tan distinto, te preguntarás? Bueno, para empezar, los primeros humanos parecen vivir siglos. Matusalén alcanzó los 969 años, según Génesis 5:27. Esta longevidad no era mito ni exageración poética, sino el resultado de un ambiente ideal diseñado por Dios para sostener la vida en su forma más elevada. Según muchos estudiosos, este entorno estaba protegido por una densa capa de vapor, mencionada en Génesis como el firmamento, y separó Dios las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Esta frase ha llevado a pensar que existía una bóveda acuosa suspendida en la atmósfera, una especie de domo celestial. Este escudo natural habría creado un efecto invernadero perfecto, con temperaturas suaves en todo el planeta, sin estaciones extremas, sin huracanes, sin desiertos. La Tierra estaba vestida de este clima tropical, protegida de la radiación y con altos niveles de oxígeno. Este entorno podría explicar la longevidad humana, pero también la existencia de animales e insectos gigantes, como los fósiles de libélulas de más de 70 centímetros que se han encontrado en varias partes del mundo. Y había algo más, el ciclo del agua. La Biblia dice en Génesis 2:6 que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz del suelo. No llovía porque no había necesidad de que llueva. La creación era regada desde abajo por una neblina constante, suave y precisa. No había sequías, tampoco tormentas. La naturaleza era una orquesta perfecta. Y así como muchos coinciden en que esta capa existió y permitió estas condiciones de vida perfectas, también coinciden en que fue destruida en el diluvio. Génesis 7:11 menciona que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. Lo que alguna vez protegió la vida ahora se derrumbaba con juicio. La tierra que fue llamada buena en gran manera comenzó a cambiar. Y si esto te está sorprendiendo, déjame decirte que es solo el principio. Porque hasta ahora solo hablamos de la tierra, pero ¿qué hay de los humanos? ¿Cómo se vivía en la época antes del diluvio universal? Bueno, la Biblia no presenta a los primeros humanos como seres primitivos o torpes, todo lo contrario. Desde los primeros capítulos de Génesis vemos a Adán, a Eva, formando la primera organización, una familia. Y no solo eso, sino que mientras el tiempo avanza los vemos formando ciudades. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc.
y edificó una ciudad a la que puso el nombre de su hijo Enoc, la primera ciudad registrada en la historia. Entendemos entonces que la civilización antediluviana era organizada, creativa y también avanzada en muchas áreas. De hecho, la genealogía de Génesis 4 menciona a personajes como Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, o sea, pionero de la ganadería. Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta, el fundador, diríamos, de la música como tal. Y también Tubal-Caín, el forjador de toda herramienta de bronce y hierro, el primero en trabajar metales para crear herramientas y armas. ¿Qué es lo que implica todo esto? Bueno, que antes del diluvio ya existía la agricultura, la ganadería, el arte, la música y la metalúrgica. Herramientas complejas, instrumentos musicales, comercio, todo estaba en movimiento aún antes de que caiga el diluvio. En otras palabras, no hablamos de cavernícolas, hablamos de una civilización vibrante, pujante y avanzada. Una civilización que, si hoy apareciera, seguramente desafiaría mucho nuestras ideas modernas sobre la evolución de la humanidad. Pero aunque la cultura antediluviana era buena en su exterior, pues tenía ciudades, talleres, música y todo esto, espiritualmente se estaba cayendo a pedazos, porque el conocimiento humano creció vertiginosamente, pero su corazón se alejó de Dios. Se construían ciudades, pero no para glorificar al Creador, sino para exaltar el nombre del ser humano. Se levantaban altares, no de adoración, sino de idolatría y orgullo. La música, la ciencia, el arte, todos dones originalmente dados por Dios, comenzaron a ser corrompidos. Surgieron rituales paganos, prácticas ocultistas, corrupción sistemática en cada área de la sociedad. La violencia se volvió cotidiana y la arrogancia, el orgullo del hombre lo llevó a ocupar el lugar que solo debía pertenecerle a Dios. La creación seguía siendo perfecta, como el lienzo original de Dios, pero la humanidad había elegido empezar a borronear, a pintar encima una historia de rebelión. El contraste entre la idea de Dios en el Edén y lo que estaba sucediendo en el mundo era muy diferente, era brutal. Y la verdad es que si miramos bien este mundo, bueno, se parece demasiado al nuestro. Tecnología sin temor de Dios, cultura sin moralidad, avances en muchas áreas, pero una decadencia espiritual tremenda. Díganme si no estamos viviendo en los días de Noé ahora mismo. Y así, mientras la humanidad seguía edificando su propio reino, Dios describe lo que para mí es una de las frases más brutales de toda la Biblia. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Ahora, lo que estoy a punto de revelarte es algo sin lugar a dudas polémico y controversial, por lo que te insto, te animo a que hagas lo que el apóstol Pablo dijo que hagas: examina todo y retener lo bueno. Queda bajo tu criterio si tomás o dejas esta información. En este punto de la historia, la corrupción humana ya ha alcanzado niveles alarmantes, pero lo que estaba por ocurrir la iba a llevar a un punto de no retorno, porque antes de que Dios pronunciara que se había arrepentido de crear al ser humano, ocurrió una tragedia imperdonable. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Me acuerdo de eso. Ahí los ángeles bajaron del cielo y se llevaron a las mujeres. Un grupo de seres celestiales, conocido en las tradiciones antiguas como los vigilantes, rompió los límites establecidos por Dios. Estos ángeles rebeldes no se limitaron a desobedecer espiritualmente, sino que descendieron físicamente a la tierra. Abandonaron su morada celestial, cruzaron la frontera que nunca debió cruzarse y tomaron para sí esposas humanas. Y de esa unión prohibida surgió algo completamente antinatural: los Nefilim. ¿Quiénes eran estos seres? Bueno, Génesis 6:4 nos narra que había Nefilims en la tierra en aquellos días. La mayoría de las Biblias traduce la palabra Nefilim como gigantes, pero su significado más literal proviene de la raíz hebrea nafal, que significa caer o los caídos. No hablamos de gigantes en el sentido de hombres altos, sino de monstruos, de criaturas gigantescas, de fuerza colosal, de violencia desmedida, porque eran más que humanos. Pero la historia se pone peor, porque los vigilantes no solo engendraron a estos monstruos, sino que corrompieron el alma de la civilización, enseñando conocimientos prohibidos. Según el libro de Enoc, repito, por favor, toma esto con pinzas, ellos le revelaron secretos a la humanidad que Dios había reservado, como la fabricación de armas de guerra, la manipulación de metales y piedras preciosas. Ahora todo tiene sentido desde esa como tal de arma.
el uso de cosméticos y la astrología. Les enseñaron el arte de matar, de codiciar, de seducir y corromper, y también de rebelarse contra el cielo. Empezamos a entender un poco más por qué a Dios le dolía tanto haber creado al ser humano, porque aunque en apariencia las ciudades florecían, su interior se llenaba de pactos con lo oculto, de violencia desenfrenada, de adoración a falsos dioses y de poderes que no venían de lo alto, sino de lo oscuro, de lo profundo. La creación entera, aquella que había sido llamada buena en gran manera, gemía bajo el peso de una contaminación que no solo era humana, sino también espiritual. El cielo había traicionado a la tierra, hasta que en un momento Dios dijo basta. La violencia, la arrogancia, el abuso, todo había llegado al límite y Dios se dolió mucho. Fue así que el Creador trazó un plan: destruir esta civilización corrompida y preservar para sí a un hombre y a su familia, que adoraban al Señor y que no hacían lo malo. Hablamos, por supuesto, de Noé. Ahora, Jesús dice algo interesante en Mateo 24. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Ahí entendemos que la civilización antediluviana, aún al borde de su autodestrucción, no sospechaba nada. La gente seguía con su vida normalmente: casamientos, fiestas, construcción de ciudades, comercios, festivales, todo normal. Pero en el fondo, esta violencia, corrupción y desenfreno habían alcanzado un nivel tan impensado que habían sentenciado la suerte de esa sociedad. Y de vuelta, yo no sé si esto no te suena parecido a lo que vivimos hoy. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Y yo voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero pensemos un momento en esto. Teniendo en cuenta el contexto, cómo era la tierra, un diluvio sonaba una locura. Estamos hablando de que no llovía. La humanidad jamás había visto caer agua del cielo. ¿Cómo se iban a imaginar siquiera que era posible que todo se inundara con agua de arriba? Noé fue obediente y durante 120 años construyó el arca. Y puedo verlo siendo fiel a Dios, siguiendo su misión por 120 años, pero también puedo verlo siendo ridiculizado 120 años. Un diluvio, un juicio que hace un Dios invisible, lluvia. Si la tierra se riega sola, no seas ridículo. Pero Noé perseveró, martillo tras martillo, y el arca no terminó siendo un bote más, sino una estructura monumental con más de 130 metros de largo, 22 de ancho y 13 de alto, capaz de alojar parejas de todos los animales terrestres, con espacio para provisiones por meses. Una obra que solo puede explicarse por la intervención y la sabiduría de Dios. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. De repente todo cambió. El cielo, que había sido siempre manso, se desgarró. El suelo, que había alimentado generaciones, se partió, y no hubo solo una lluvia, sino un juicio global, una catástrofe, fuentes subterráneas que estallaron desde lo profundo. El firmamento se rompió y el agua se derramó como nunca antes. Todo lo que respiraba fuera de esa arca pereció. Los gigantes, los poderosos, los sabios, los ricos, los comunes, todos murieron. La civilización antediluviana, aquella que parecía ser invencible, que era pujante y desarrollada, fue barrida en horas, en días. Pero quiero que quede algo claro: Dios no envió el diluvio en un arrebato de ira, sino que fue el resultado inevitable de una corrupción que había alcanzado un límite, de un proceso que llevaba ya un buen tiempo. Pero incluso en medio de ese juicio, amigos, hubo gracia. El arca es un símbolo de salvación, es una promesa viva de que Dios siempre reserva un remanente, porque 8 personas tuvieron una nueva oportunidad, 8 personas trajeron una nueva humanidad. El arca no era solo madera y brea, sino que era algo más, una sombra profética de Cristo, del Salvador, porque había una sola puerta, y como dijo Jesús: yo soy la puerta. Porque el juicio caía afuera, pero adentro había vida. Como todos los que nos mantenemos en Jesús tenemos vida. Noé no salvó a su familia con sus obras, sino confiando en la instrucción de Dios, y de la misma manera no podemos ser salvos por lo que hagamos, sino por entrar en Cristo antes de que el juicio caiga. La historia de Noé se repite. Como dijo Jesús, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Quiero resaltar algo: no dijo parecido a los días de Noé o similar en algunos aspectos a los días de Noé. No. Él dijo que sería igual.
así como los días de Noé. ¿Y qué es lo que los caracterizaba? Bueno, la corrupción, la violencia, la mezcla perversa entre lo humano y lo divino, la negación de cualquier advertencia espiritual, la idolatría, el desenfreno, el placer. ¿Y hoy? ¿Qué tan lejos estamos de eso? Yo creo que esta historia antediluviana no es un cuento para niños, no es una mera leyenda, es un espejo al que nos acercamos y nos vemos, porque mientras el mundo construye y avanza y se desarrolla, la puerta del arca está abierta. Cristo extiende su mano y dice: entren, porque va a venir ese día, va a venir el diluvio, va a venir el juicio, y como ladrón en la noche llegará. No habrá otra oportunidad, no habrá un segundo aviso. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, ser como Noé y caminar con Dios aunque estemos solos, construir arca, ¿no? Ser obedientes en lo que Él nos pide. Estuvo interesante, ¿eh? Así que vamos a darle con otro. Ok. ¿Cómo es? Ok, vale. Aquí lo pongo. Este yo ya me lo vi y es muy bueno. Este me lo vi ayer. El Nuevo Testamento. ¿A dónde fue? Este se ve interesante. El Evangelio prohibido de Judas. Este me interesa. ¿Qué opinas? ¿Me muerte, chat, o de muerte? Así es como luce un demonio, ¿cierto? Error, porque la Biblia no habla de uno, sino de 7 tipos distintos de demonios. Algunos susurran a tu oído en momentos como este, mientras que otros moldean la cultura de naciones enteras. Y hay algunos tan pero tan poderosos que Dios mismo... Si yo quiero no levantarme en la cama, estoy escuchando el demonio y prácticamente si me quedo dormido todo el día, no voy a poder llegar a la meta que quiero llegar hoy. Algo así más o menos podría ser. cercanos a nuestra realidad. Su estrategia es el micromanejo del pecado, tentar, engañar y manipular emociones o pensamientos. Son esa pequeña vocecita que explota tus traumas o alimenta tus vicios. Son realmente incontables y operan de forma invisible, buscando una puerta por la que poder entrar a tu vida. Pero aquí debemos responder una duda clave. ¿Cuál es la diferencia entre la influencia y la posesión de un demonio? Pensalo de esta manera. La influencia es el demonio golpeando la ventana de tu casa y susurrando: nadie se va a enterar, dale, decide esta mentira, hace este pecado, mira esto que no deberías ver. Al fin y al cabo, la decisión de abrir la puerta y dejarlo entrar es tuya y es mía. Pero la posesión es algo completamente distinto. La posesión es cuando el demonio ya entró y tomó las llaves. La voluntad de la persona ya ha sido completamente anulada. Esto lo vemos en los evangelios una y otra vez, cuando gritan, lloran, patalean y Jesús debe liberarlo. Pero si la posesión es el demonio ocupando la casa, ocupando al hombre, el siguiente nivel es mucho más fuerte. Es el demonio intentando apoderarse de toda una atmósfera. Amigos, llegamos al nivel 2, gobernadores. Ok, cuando el mundo entero aplaude lo que Dios prohíbe, este nivel es el que está detrás. La Biblia los llama en griego cosmocratoras, los que pretenden regentar al cosmos, al mundo. Si las huestes te atacan a vos, los gobernadores atacan la percepción colectiva. Un campo de batalla es el Zeitgeist o el espíritu de la época. Se mueven en la cultura, las tendencias y las modas sintuales. ¿No te has preguntado por qué de pronto sociedades enteras llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno? Definitivamente no es casualidad. Hay espíritus operando desde las sombras, en medios de comunicación, en filosofías sociales, para que la verdad parezca ridícula u obsoleta. No obligan a nadie, pero saturan el ambiente, la atmósfera, con mentiras tan repetidas que se vuelven sentido común. Pero mientras ellos moldean lo que la gente piensa, el
siguiente nivel se encarga de construir las estructuras donde la gente vive. Hablamos ni más ni menos de las potestades. Amigos, entramos ahora a un terreno legal. En griego, la palabra original con la que la Biblia se refiere a este nivel es exousia, que significa autoridad o derecho. Las potestades no se distraen con modas pasajeras. Ellas construyen fortalezas institucionales que duran siglos. Quiero que imagines estructuras de maldad tan arraigadas que trascienden generaciones. Sistemas de castas, ideologías de opresión sistemática, religiones falsas institucionalizadas. Son los pilares, las columnas de la casa del enemigo. Un ejemplo bíblico es cuando Jesús habla de la potestad de las tinieblas en su arresto, implicando que había un derecho legal y una estructura religiosa política permitiendo el complot. Las potestades establecen el derecho de la oscuridad a permanecer en un lugar a través de leyes, pactos y tradiciones. Son los arquitectos del mal, pero por encima de ellos están los verdaderos dueños del territorio, el nivel 4, los principados. Aquí el juego cambia de escala completamente, amigos. Los principados o arcas en griego son espíritus de alta jerarquía asignados a naciones o regiones geográficas enteras. Su trabajo es meramente geopolítico. En el libro de Daniel vemos el ejemplo definitivo cuando se refieren al príncipe del reino de Persia. Seguramente has escuchado la historia. El profeta Daniel está orando para que Dios intervenga en una situación. 21 días demoró la respuesta a esa plegaria, y no fue porque Dios se tardara, sino porque quien llevaba la respuesta, uno de los ángeles de Dios, literalmente tuvo una guerra en los cielos con el príncipe del reino de Persia, quien se opuso a él para que no pudiera llegar la respuesta. Los demonios de este nivel no pelean contra personas, pelean por el control de la frontera. Esto nos revela que las naciones tienen seres espirituales sobre ellas. Algunos son ángeles de Dios, pero otros son antiguos ángeles caídos que oprimen países enteros con violencia, corrupción o ceguera espiritual. ¿Puede ser esta la razón por la que ciertas regiones se resistan al evangelio durante milenios? Tal vez no sea solo por cuestiones humanas, sino puede que haya principados moviendo los hilos. Pero amigos, a partir de aquí dejaremos de hablar de lo que sucede en la tierra. Nos vamos a ir a los terrenos más sombríos y pesados, los niveles que están bajo ella. Pero déjame decirte que si esto te ha sorprendido, el nivel más alto de esta lista, la verdadera razón por la que la humanidad fue arrancada de su diseño original, te va a volar la cabeza. Pero antes de llegar ahí, avancemos con el nivel 5, los encadenados. Llegamos a un caso particular. Aquí vemos demonios tan peligrosos que ni siquiera están libres por ahora. Los encadenados son los ángeles caídos reservados para el juicio. La Biblia apenas los menciona en 2 de Pedro 2:4 y Judas 1:6. Allí se nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad reservadas para el juicio. La tradición conecta esta referencia con los ángeles que pecaron en los días de Noé, tomando mujeres humanas y produciendo enorme maldad en la tierra. Los padres de los gigantes Nefilim, según algunos estudiosos. Si nos detenemos a pensarlo, no es tan descabellado. Estos ángeles cayeron tan bajo en su rebelión, corrompiendo el orden creado de forma tan desgarradora que Dios los encarceló de inmediato. Y ahora esperan, confinados en abismos tenebrosos hasta el día final en el que serán juzgados y lanzados al lago de fuego. A mí particularmente este nivel me gusta porque me recuerda que inclusive el mal más malo de todos tiene un claro límite bajo el control de Dios, porque cuando amenazaron con destruir y corromper la creación totalmente, Dios encadenó a estos ángeles caídos, por lo que no los vemos operar hoy, aunque la escritura insinúa que en los últimos tiempos podrían ser soltados por un breve periodo como parte de los juicios. Pero hay un lugar, un pozo que guarda un horror aún peor, y la Biblia dice: la llave de la puerta girará y será libre. Bienvenidos a Abadón y el abismo. Si creías que nada podía superar al nivel anterior, escucha esto. La Biblia nos habla de un ejército infernal encarcelado en el abismo que será desatado en los juicios finales. Cuando ese pozo se abra, no saldrán dragones de cuento, saldrá humo, y en el humo enjambres demoníacos listos para destruir todo a su paso. Apocalipsis. Ahí hay que estar muy preparado, hay que aprender armas, hay que aprender todo. Sí, hay que se puede pelear contra ellos, prácticamente.
19 describe de esta forma la quinta trompeta. Un ángel cae con la llave del pozo del abismo y lo abre. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se les mandó que no dañasen la hierba, no solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Su tormento era como tormento de escorpión. Estas langostas, amigos, no son insectos normales. Juan las describe semejantes a caballos preparados para la guerra, con caras humanas, cabello de mujer, dientes de león, colas con aguijones. Son criaturas demoníacas, diseñadas para torturar a la humanidad rebelde sin matarla. Una especie de anticipo del infierno, pero en vida. El líder de esta plaga es mencionado. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón significa destrucción y Apolión el destructor. Este parece ser un ser angelical caído, de altísimo rango, a quien muchos lo identifican como el demonio que personifica la destrucción masiva. Y es de esta forma que hemos llegado al último nivel de nuestra lista. Al demonio más reconocido de toda la historia de la humanidad, el trono negro, Lucifer. En lo más profundo de la jerarquía infernal se encuentra Lucifer, también conocido como Satanás. Pero ¿quién era él antes de caer? Bueno, porque él no era un ángel común. Ezequiel 28 lo llama el querubín grande y protector, de la orden más alta, los querubines, los seres que custodian el trono de Dios. La Biblia va aún más lejos y lo describe a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuvo de toda piedra preciosa, fue su vestidura. Literalmente, amigos, hablamos de la criatura más gloriosa y poderosa jamás creada, hasta que todo cambió. Porque Ezequiel 28 nos dice que su corazón se enalteció a causa de su hermosura, corrompiendo la sabiduría a causa de su esplendor. Isaías 14 nos muestra como su pensamiento. Dentro de la mente de Lucifer surgió la siguiente idea: subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono y seré Seguimos. El gato se había subido a la mesa, lo cual no debería. Porque llena todo de pelo. es semejantísimo. Lucifer literalmente significa portador de luz, y ese era su nombre. Pero cuando su orgullo lo hizo implosionar y cayó del cielo, su nombre se transformó en Satanás, que en hebreo significa adversario o acusador. Y vaya que le hace honor a ese título. Lo vemos en el Edén como la serpiente antigua tentando a Adán y Eva. Lo vemos en Job presentándose ante Dios para acusar al justo. Lo vemos en el desierto tentando a Jesús con los reinos del mundo. Y lo vemos en Apocalipsis como el gran dragón rojo haciendo guerra contra los santos. Es el maligno, el príncipe de este mundo, el acusador de hermanos. Y sin embargo, necesitamos hoy derribar un mito, porque Satanás no es un rey triunfante sentado en un trono de fuego en el infierno. La imagen popular del diablo reinando con corona y tridente es totalmente falsa. Jesús afirmó que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, por lo que no es su reino, es su prisión. Su trono, por así decirlo, es negro, frío y vacío. Es un trono de orgullo y autoadoración. No es un rey con corona, no es oro lo que lo rodea, sino el eco eterno de la destrucción que siguió a su decisión. Yo no voy a servir a Dios, Él no reina, está siendo consumido. Porque al final Satanás será arrojado al lago de fuego y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. ¡Qué irónico destino para el que quiso ser el Altísimo! Para el querubín que aspiró al trono de Dios. Finalmente terminará sus días sin ningún trono, humillado para siempre. Pero a pesar de eso, hoy Satanás aún opera.
sabe que le queda poco tiempo y redobla su furia. Es astuto, la Biblia nos dice que él se disfraza como ángel de luz. Es poderoso, sí, y por milenios ha observado nuestras debilidades, las debilidades de la humanidad. Así que no hay que tomarlo a la ligera, porque sin Cristo seremos presa fácil de él y de toda la jerarquía que lo sigue. Pero no olvidemos esta verdad: Satanás ya fue vencido por la sangre del Cordero de Jesucristo. ¡Wow! 7 niveles, amigos. 7 niveles de oscuridad y uno solo de luz, capaz de vencerlos y aniquilarlos a todos. Jesús los humilló, los derrotó, y la muerte perdió su aguijón. No hay nivel, no hay jerarquía maligna que pueda resistir a la victoria del Cristo resucitado. Pero para entender la batalla completa, de verdad creo que necesitas ver el video con los 9 niveles de ángeles. Desde aquellos que nos protegen día a día hasta los que custodian el trono de Dios con 6 alas y fuego alrededor. Mira este video inmediatamente para poder conocer más. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a María, que es de Rusia, y que en el video... Vale, pues hasta aquí el directo. Si les gustó, acuérdense de seguirme en todas mis redes sociales y compartirlo con todos sus amigos, porque esto es mucha información, ¿eh? Así que yo soy Sarunch. Y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.